Hoy entre Actos Arte contamos con la presencia de un personaje originario del estado de Querétaro, que emigró aquí a la ciudad de Chicago hace muchos años, pero que la participación en el tema cultural de él y en el tema del activismo en pro del emigrante ha dejado mucha huella y sigue dando mucho de qué hablar. Señores, quiero que conozcan a este personaje. Hoy entre Actos Arte nos enorgullece presentar a Raúl Dorantes. Chequen esta historia, chequen su trabajo y chequen la importancia del arte en el activismo. Los dejamos con Raúl Dorantes. Hola a todos, gracias por estar nuevamente en este su programa Entre Actos Arte. Y como lo escucharon en el previo a esta entrevista, se encuentra con nosotros ya este personaje tan grande, tan emblemático, tan reconocido aquí en Chicago. Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme, Rafa. Mi querido Raúl, vamos directo al tema. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te presentarías tú al público que no te conoce? ¿Como escritor, como migrante, dramaturgo, como activista o todos en uno? Fíjate que a mí me gusta el término activista porque desde que llegué entré a lo que fue el accionar, el activarme, el activarse en las necesidades que yo veía en mi comunidad, que era la 18. Yo llegué a la 18 en 1986. Muy pronto tomé clases en Casas Plan y desde ahí conocí a gente que era activista y ellos de alguna manera me llevaron al mundo del activismo en ese tiempo político. ¿Sí? Acababa de aprobarse la ley de amnistía, Simpson-Rodino, y había mucho que hacer y para mí todo era novedad estar aquí, acababa de llegar, era una novedad, pero también entrar a algo que era desconocido para mí, que era el participar en la política, organizando estudiantes, organizando vecinos, conociendo las iglesias, pero con un fin político y de carácter social. Ya en los 90 yo empecé a trabajar más en la cultura, específicamente en la producción de revistas literarias, creando talleres de creación, de escritura. Y en ese tiempo dejé de llamarme activista, pero ahora pensándolo bien, también era activismo de otro tipo, activismo cultural. Entonces, en eso seguí hasta el año 2008 que incursioné en el teatro y con una temática central, la migración. Entonces también mi incursión en el teatro lo veo como activismo. Como la herramienta, ¿no? O sea, quiero entender que el activismo no tiene un lugar específico para expresarse, ¿no? Creo que en este caso tú el tema del arte te has enfocado mucho al tema de migratorio. Y en tus obras tratas de plasmar. Y basado a eso, mi querido Raúl, de toda tu vivencia, ¿hay algo que tú recuerdes que te haya motivado para mezclar tus escritos con lo de migración? Sí, claro. O sea, para empezar, el hecho mismo de que yo migré y el acto mismo de migrar me mete en todo un viaje que tiene que ver con la identidad. O sea, al migrar y estar desprendido del círculo familiar, una familia grande como todas las familias mexicanas o latinoamericanas, éramos 8 hermanos, mi papá, mi mamá, mis abuelitos, todos mis tíos, y de pronto me veo sin ellos aquí, y eso me lleva a preguntas que tienen que ver con la identidad, quién soy, de dónde soy, y vi que esas preguntas no eran mías exclusivamente, eran preguntas que se hacía mucha gente y que a veces es difícil responderlas. El quién soy nos mete en un viaje que toca, digamos, los terrenos de la filosofía, que toca los terrenos de ciertas disciplinas para poder responderlas. ¿Quién soy? ¿Sigo siendo el mismo mexicano que era? ¿O ya cambié? ¿Sí? Y creo que en el primer viaje a México, cuando
estuve en contacto con mi familia de nuevo, ahí yo me di cuenta que había cambiado mucho. Entonces ya no era el mismo, el de entonces ya no era el mismo. Entonces, ¿quién es el nuevo? ¿Quién es este nuevo Raúl? Y entre esas novedades estaba el activismo. En mi pueblo yo nunca había usado la palabra activismo, esa la usé por primera vez aquí, la conocí aquí como muchas otras palabras. Entonces lo primero que recuerdo mi primera marcha el 1 de mayo en la 18, fue en 1987. Entonces nunca había participado en una marcha, nunca había escuchado algo que recuerdo también en la iglesia de San Vito, a un sacerdote hablar sobre derechos sociales. Yo decía, ¿cómo está eso? Sí, en mi pueblo era más enfocado en temas bíblicos. Sí, y ves que aquí el sacerdote está hablando ya de cosas sociales, dices, bueno, como que de qué se trata, ¿no? Claro, y pues yo creo que caí como por accidente en la iglesia, porque no tenía que hacer... No creo que sea accidente, ¿no? O alguna fuerza. Tenías que caer, ¿no? Era un domingo, era a las 10 de la mañana y entré a la iglesia de San Vito. Y entonces el padre Alfredo del Toro, todavía recuerdo su nombre, hacía que la gente le aplaudiera porque alguien había cumplido años ahí de los que estaban ahí, y luego en un momento le pasa el micrófono a una de las personas que estaban de los feligreses, ¿verdad? De los asistentes a la misa. Y entonces eso para mí era muy nuevo, porque yo venía de un concepto pues, completamente distinto, en el que el sacerdote está allá arriba y esto tiene el don de la palabra y nadie más puede hablar. Acá no. Entonces yo dije, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Y entonces todo eso es parte de lo que yo recuerdo en mi primer año. El primer año siempre te marca, hay mucho dolor porque de pronto ya no estás con la familia. Y entonces cada vivencia es importante. Ahorita mencionas el dolor y yo te quería preguntar, porque estando leyendo parte de tu historia que no la acabas de leer así rápido, es una historia de enseñanzas, de vida, de lucha. ¿Hay algo que tú hayas escrito que hasta hoy, hasta la fecha, te duela leerlo? Sí, claro. O sea, el primer cuento que yo escribí, porque ya estaba en un taller de escritura, se llamó El 2010. Y el 2010 fue un personaje de mi pueblo que nunca supimos si tenía 20 o 30 años, y por eso le decimos 2010. Y curiosamente este personaje había sido migrante. Él vivió unos años en Texas y Nuevo México, y después, regresó fue un retornado. Y ya lo que yo recuerdo del 2010 es que ya no se logró adaptar a la vida del pueblo, y lo veíamos como un flojo, como alguien como un desadaptado. Desadaptado, sí. No, él era muy respetuoso y él murió de una manera trágica. Entonces yo recuerdo que en su funeral había muchos jóvenes, incluyéndome yo. Entonces, qué curioso que sea un inmigrante retornado el que me llamara más la atención, de quien escribiera por primera vez un cuento. Y otro cuento que yo recuerdo es cuando yo empecé ya no a escribir de mi pueblo, sino de este entorno que se llama Chicago. Entonces fue el caso de una señora que se quedó congelada, literalmente congelada, en un invierno muy crudo. En 1997 yo leí la nota en el Sun Times, le ocurrió a una inmigrante polaca, pero yo la volví mexicana. Y la historia ocurre en la 17 y Polaina. Y lo recuerdo porque sentía mucho frío, ¿verdad? Entonces, creo que fue la única historia que leyó mi papá, porque yo les mandaba mis cuentos a mi familia, y él me llamó por teléfono y me dijo, oye, hijo, ¿qué pasa? ¿Mucho frío en Chicago? Sí. Cuando en realidad era la preocupación paterna, ¿no? Claro. Mi querido Raúl,
Fíjate que pasado todo lo que me dices, ¿en qué momento tú te diste cuenta que podías utilizar todas tus herramientas para levantar esa voz en el tema del migrante? Y agregado a esto, ¿qué fue lo que te llamó a ti la atención para emigrar para acá? Bueno, perdón, y te voy a hacer una tercera pregunta ahí. ¿Y por qué te quedaste? Claro. Bueno, migrar en ese tiempo yo lo veía como una mezcla entre aventura y necesidad económica. Ya con el tiempo me he dado cuenta que era más necesidad económica que aventura. ¿Sí? Porque yo voy y hablo con mi papá y le digo, creo que me voy a ir a Chicago porque allá vive mi tío Moisés. ¿Es posible? Le dije a mi papá y me dijo, sí, de inmediato, pero te vas con tu hermano. Entonces, todo esto para mi papá era una manera de que dos hijos se vayan de la casa y que desde Estados Unidos nos manden dinero. Sí, un pequeño escape. Claro, escape, ¿no? Mi visión en ese tiempo, digo, no, yo voy a Chicago y me lo voy a pasar en fiestas por allá y me lo voy a pasar conociendo cosas nuevas en esa ciudad moderna. Y en realidad cuando llego aquí, pues es otra cosa. El sueño americano. El sueño americano, sí. O sea, yo vine, ahora lo puedo decir, como cualquier inmigrante, vine a una sola cosa, a trabajar. Y claro, a ganar dólares y a mandar lo que se pudiera a la casa. Vine con mi hermano se casó muy pronto. Con una profesora boricua, su profesora de inglés. Saludos a los boricuas. Se casaron y entonces yo me quedé prácticamente solo pero vine como cualquier inmigrante, pues a trabajar. Entonces, pero es importante aquí porque si yo vengo a trabajar y conozco el activismo político, conozco otro aspecto de la vida, que es la política. Entonces entro en el activismo y digo, tengo que ir a trabajar, pero en algún momento tengo que participar en una reunión, tengo que saber qué está ocurriendo políticamente en el barrio, porque me llamó la atención. Ya en los 90 yo entro a la literatura y también conozco otro aspecto de la vida que me era desconocido. ¿Sí? La cultura, digamos el arte más que la cultura, el arte, el mundo del arte, la creación. Y entonces eso me ha dado con el tiempo como una idea un poquito más global de la vida. O sea, la vida no es solamente el venir y trabajar, enfocarme en la economía, que no tiene nada de malo, ¿sí? Que es una parte de la vida, pero otra parte de la vida es la política, otra parte de la vida es la cultura, las artes. Entonces, la vida verla de una manera más global. Creo que eso es lo que he logrado tener acá. No, y a gran escala, se los juro que la gente que está viendo este programa y que está conociendo a Raúl, de verdad, es increíble su trabajo. ¿Me permites? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Y no se nos olviden, mira, quiero también hacer el comercial. Nos encontramos en la Blue Island, en el 2302, aquí en Chicago, en Mole Village. Estamos aquí, de verdad que se los recomendamos, está increíble. Tú conoces al buen Agustín. Claro, lo conozco a Agustín y realmente recomendable. Vean ese comercial y regresamos.
Pues ya estamos de regreso, ya lo vieron riquísimos los platillos aquí de nuestro amigo Agustín, aquí en Mole Village, aquí recuerden en la Blue Island en el 2302, así es que si ustedes lo dicen que lo vieron aquí entre actos, les van a dar hasta un descuento, ya lo verán. Mi querido Raúl, continuamos con el tema del activismo y este tema creo que por la importancia del momento que se está viviendo aquí en Estados Unidos es nosotros poder expresar nuestra visión de qué es lo que sentimos que está pasando. Y en este tema del activismo quisiera saber cuál es tu opinión de la forma que se está viviendo todo esto de la migración ahorita en Estados Unidos. Bueno, antes de tocar eso sí quiero abordar esto de que este lugar se vuelve, o sea, Chicago, Estados Unidos se vuelve nuestra casa, ¿sí? O sea, se vuelve parte de nosotros y nosotros nos volvemos parte de la ciudad. O sea, en el momento que ya uno se llama inmigrante o esa palabra te define, ya eres de alguna manera de aquí, ¿sí? Y como, entonces ya no, y en la casa suceden muchas cosas, hay quienes se portan bien, hay quienes en algún momento cometen alguna falta, una falla, y hay quienes los padres los ponen en su lugar. Lo que sucede en una casa sucede en un país. Entonces a veces se habla, bueno, hay quienes tienen un DUI, una falta por manejar bajo la influencia del alcohol, y entonces ya van creando cierto récord, ¿verdad? Pero creo que esas personas es parte de lo mismo, o sea, porque al final somos personas que cometen como cualquier persona. La diferencia estaría en la cuestión legal, ¿verdad? En la cuestión legal. Pero yo he observado esto con cierto detenimiento y digo, sí, es que venir acá de alguna manera nos hace que la vida se vea como solamente un aspecto, el aspecto económico, ¿sí? Entonces, pero la vida es mucho más. Lo que sucedía en México era que teníamos una vida comunitaria muy fuerte, ¿sí? O sea, el Día del Santo Patrono, las fiestas del cura, los días festivos religiosos, los días festivos del gobierno. Hay mucha vida comunitaria y eso te enriquece, te da un sentido de más globalidad. Entonces, ese vacío que llegamos a sentir acá, ese vacío nos mete también en un viaje psicológico de dolor. Y a veces, ¿cómo respondemos a ese dolor? Muchas veces mediante el alcohol, muchas veces mediante el consumo de otro tipo de sustancias que no es recomendable, pero hay que comprenderlo. Decir ¿por qué? Claro, y yo soy de la idea que si alguien cometió una falta y tiene prisión por un tiempo, aquí debe cumplir y aquí debe quedarse esa persona. Fíjate que hasta dónde esta pregunta es bien delicada y lo hago desde el auditorio, se la quiero aclarar desde ahorita que no es mi afán de atacar sensibilidades ni atacar personas, es mi mera visión, que yo la vería poniéndome del lado de que si a mi casa entra gente que yo no invité y la acepté, no la invité y la acepté, pero aún así vienen a romper mis plantas, vienen a orinarse donde quieran, vienen a esto, y yo los regaño, los llamo o los quiero sacar de mi casa. ¿En qué momento yo soy el malo? ¿En qué momento yo soy el malo y el que no está cumpliendo leyes se vuelve la víctima? Y el hartazgo hace que yo de mi casa diga, sabes que ya no quiero a nadie, ni bueno ni malo. ¿Hasta dónde nosotros somos responsables de eso? ¿Hasta dónde tomaremos la responsabilidad de nuestras acciones? La educación de los hijos que crecen aquí, que no los educamos bien. ¿Hasta dónde tomamos la responsabilidad social, la responsabilidad humana? De que entendamos que sí, en verdad no es nuestra casa, yo también soy inmigrante, pero no es nuestra casa, que tenemos que cumplir
con leyes que tenemos que respetar para evitar que nos corran de esta casa. Pero creo que no podemos pretender no actuar bien y pretender que todavía nos tengan la compasión y la consideración. Yo me preguntaba esto, y no sé, lo quiero lanzar hacia el aire, a ver, después no meterme en problemas, pero nosotros le permitiríamos a personas de otros países cerrar Paseo de la Reforma y ondear sus banderas. Bueno, yo creo que esta, como decías tú hace rato, es una casa, pero es una casa muy dinámica. Desde su origen ha sido una casa en la que han llegado flujos, olas migratorias que siempre han llegado y siempre ha habido una resistencia hacia los que llegan. Y los que ya están establecidos acá y en la primera generación de acá quieren que no cometan ni la más mínima falla los que acaban de llegar. Exactamente. Digamos, los alemanes con respecto a los italianos o con respecto a los irlandeses, y así ha sucedido. Ahora, con todo esto que mencionas, si alguien ha cometido una falta legal o ha cometido un delito, ¿qué porcentaje es de la migración en total? Mínimo. Es mínimo. Es muy mínimo. Entonces, cuando yo creo que ni siquiera es el porcentaje es mínimo, no quiero dar números. Sí, pero entonces cuando se generaliza, como se está haciendo desde el gobierno, que es lo malo, que es lo que no está bien. Claro, esa generalización es lo peor, porque tú estás estigmatizando a un pueblo dedicado al trabajo, dedicado a participar de la construcción de esta casa, de que los cimientos sigan firmes. Te voy a cortar y perdón, porque si no se me olvida tú lo acabas de mencionar. Yo he escuchado mucho también y he visto posts en redes sociales con la seguridad que dicen nos necesitan. No nos van a echar, porque somos los que trabajamos, porque somos los que hacemos. ¿Cómo percibes tú esa parte? Yo la percibo así como diciendo, puedo hacer travesuras, pero como me necesitan no me van a echar. Por eso, ¿qué porcentaje creemos que dice voy a hacer travesuras? ¿Cuál es la travesura? Sí. O sea, yo sé que es un porcentaje mínimo, ¿no? Mínimo, sí. Entonces, yo creo que eso va a suceder. En cualquier casa va a suceder eso. ¿Sí? Entonces, yo creo que el principal problema es cuando se generaliza, y si se generaliza es por un fin político. O yo estigmatizo, cuentas, sí, porque estoy explotando la animadversión, el enojo que tengo frente a otro grupo que acaba de llegar y no le está yendo mal económicamente. Y yo que tengo aquí ya 2 generaciones, no me va tan bien como esa persona. Sí, y yo digo, ¿cómo es posible? Bueno, hay factores. Celo, envidia, y una manera muy fácil es incentivar ese celo, esa envidia hacia ese grupo. ¿Sí? Y entonces ya todos son así, todos son criminales, todos son violadores, todos son... Y se desata. Sí, yo te entiendo, no le quiero poner nombre porque no. Y ese celo, yo lo vi ese celo, ese ego de que a mí me ha traído descalzo toda la vida y porque a él llegó y le dio zapatos. Y empieza el recelo, y empezamos a actuar de otra forma, el recelo. Porque aunque sea casa ajena, de todos, que nos creemos con ciertos derechos, es decir, yo fui el primer invasor, le voy a dar el nombre. Y a mí me tienen trabajando, me tienen batallándole, y él viene y invade. No, antes más hasta le abrieron la puerta. ¿Por qué? Y empieza el celo. Y el activismo, retomando el tema del activismo, a muchos creo yo que lo están manejando de forma inadecuada. Yo creo que lo están manejando de forma inadecuada. Porque por esa minoría que dices tú, creo que está bien manejado. Mis capacidades no me alcanzan a ver más, me dan para alcanzar a ver más de lo que hay detrás de todo esto. Lo reconozco. Pero sí, lo que sí creo es que esa pequeña minoría, se está volviendo más grande, y no en delitos, sino en movimientos sociales. Pero creo que a final de cuentas no pudiesen llegar a muchos si no se hacen de la forma correcta y adecuada.
porque no puedes fomentar violencia con violencia, ¿no? Bueno, aquí habría que enfocarse, digamos, en la migración. La migración, se habla de deportaciones y uno piensa en mexicanos, ¿verdad? Sí, pero es que sí, pero hay de todo el mundo. Pero si nos cerramos el círculo y vemos la migración latinoamericana, yo creo que quienes la están pasando muy, muy mal son los venezolanos. Sí. Y hace 2 años uno decía, no, pues están recibiendo el asilo. Son los que la están pasando ahora, bien, ¿no? Y ahora la están pasando muy mal. Y hay diferencias, hay matices que tenemos que observar, porque los mexicanos ya cuando llegamos acá tenemos redes establecidas de familia. Yo no llegué solo, llegué a casa de mi tío Moisés, como te decía antes, ¿verdad? Estoy hablando del 86, quiere decir que mi tío ya había venido 20 o 25 años atrás. Y con los venezolanos es una migración muy reciente a Estados Unidos y ahora está siendo muy, muy golpeada. ¿Sí? Y también la migración mexicana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que sí ha habido una respuesta por parte de las comunidades latinoamericanas, muy específicamente la mexicana, y yo creo que la labor del activista es ahí, cómo dirigir ese trabajo para incrementar la conciencia política, de que los demás inmigrantes son nuestros hermanos, de que esta es nuestra casa, de que debemos participar políticamente y laboralmente y espiritualmente en el mantenimiento de esta casa. Sí, principalmente decimos, esta sí es mi casa, la adoptas, dices, bueno, dirán que no es mi casa, pero sí es mi casa, pues como tal la tienes que cuidar y tienes que respetar las reglas que hay en esa casa, ¿no? Para que esa casa siga de pie, porque si no se va a destruir. Se va a destruir tus hijos, y tú pretendes que tus hijos crezcan en esta casa, y es una casa que les vas a dejar destruida a tus hijos. Entonces sí tienes que ver, entonces, yo siento que desde el activismo tienes una tarea muy fuerte, una tarea muy grande, porque concientizar a la gente, que luego muchas veces por cultura, por tradiciones, estamos un poquito cerrados como almeja, que muchos sabemos que no analizamos, simplemente actuamos. Hacer que esas personas se hagan conciencia es una tarea muy, muy fuerte, mi querido Raúl. Vamos a hacer otro corte comercial, ¿me lo permites? Vean este platillo. De verdad que este platillo va a hacer que se les escorra la baba y van a querer venir aquí a Mole Village, aquí con el buen Agus. Regresamos. Buenos días, desde Mole Village. Miren, no lo podrá creer, pero aquí tenemos camarones en el buffet. Su arroz, sus frijolitos, refritos, pollo con mole, el famoso mole, un adobo de puerco con nopales y un guisado de res en salsa verde con sus papas y también menudo, el rico menudo con su patita. Y pozolito, aquí en Mole Village 2302 sur de la Blue Island. Aquí los esperamos, todo listo. Pues ya estamos de regreso en esta entrevista. De verdad que estoy eternamente voy a estar agradeciendo contigo, primero por la amistad que me brindas y después por todo ese trabajo que haces en pro del migrante, en pro de la sociedad y en pro de la humanidad, porque la cultura, yo no me imagino una sociedad sin cultura. Bueno, no, la cultura la vamos creando, incluso de una manera... Sin arte. Sin la sal. Sin la sal. La sal de la tierra. Es como yo le decía en el tema de música, yo decía, una sociedad sin música. Claro. No creo que... No, pues no. No funciona, o sea, no. No hay condimentos, no sabe a nada. Sí, es una sociedad exactamente. Y en el tema, ¿tú crees que la cultura de alguna forma es esa sal para el activismo y para este tema que mueves tú del tema de la migración, que es donde más te enfocas? ¿Tú crees que la cultura sí es esa sal? Definitivamente, la cultura, y vista la cultura en un sentido amplio, que incluye desde el momento cómo pinta la casa una comunidad, cómo adornan su sala, eso es parte de la cultura.
cómo preparan el café, cómo preparan los frijoles, todo eso, las habichuelas, todo eso tiene que ver con la cultura. Ahora, específicamente ya en las disciplinas artísticas, como es crear una canción, escribir una obra de teatro o coreografiar un movimiento, pues ya son cosas distintas. Ahí es donde a mí sí me gusta abordar el tema, cómo incluir otros aspectos de la vida, que no sea el arte por el arte mismo, sino que sea el arte más, ¿sí? Lo social, lo político y lo que estamos viviendo en este momento. Sí. ¿Tienes tú alguna, bueno, así a corto momento tienes algo que te venga a la mente donde hayas incluido eso? Casi lo que hemos hecho, o yo creo que todo lo que hemos hecho en el teatro tiene que ver con eso. Y es con meter el comentario político o tomar una postura política dentro de la obra, ¿sí? Esto no quiere decir que la obra, si a alguien le parece panfletaria, pues es panfletaria. Sí, para sí. él, yo no tengo ningún problema con que la cataloguen como la cataloguen. La crítica que se le dé. Sí, nosotros hacemos el intento de cuidar el lenguaje, que sea un lenguaje que represente al personaje y que tenga un matiz poético, ¿sí? Que la situación sea poética, pero que la situación también sea política, ¿sí? Entonces muchas veces se dice, no, hay que tomar una obra clásica. Está bien, ¿sí? Yo no tengo ningún problema con eso, pero en este caso, en Colectivo El Pozo, que es la compañía donde yo laboro, o con la que colaboro, nuestra arte poética es cómo hablar de Chicago, no solamente del contexto de la migración, sino también incluir cómo cambia el lenguaje, incluir cómo se va moviendo el tema de la identidad, todos estos temas. Entonces, esa ha sido pues la marca del Colectivo El Pozo. Una tumba en Chicago. Bueno, Una tumba en Chicago es una novela que yo publiqué en el año 2014 con otro título. Se llamaba De Zorros Erizos y la cambié a Una tumba en Chicago. ¿Por qué Una tumba en Chicago? Digamos por el 94, un amigo y yo nos dimos cuenta que los mexicanos, siendo más de 1 millón de personas, hombres y mujeres, aquí en la Ciudad de los Vientos, no contábamos con un cementerio. Y decíamos los italianos, los irlandeses, los bohemios, los judíos. Tiene su cementerio, ¿no? Tienen su cementerio y nosotros no. Eso habla mucho de la migración. Quiere decir que venimos y establecemos todo lo que tiene que ver con la vida, ¿sí? Principalmente lo laboral, lo económico, pero no hemos establecido nuestra muerte aquí. Todavía nos debatimos, por lo menos los inmigrantes, tal vez con los hijos ya cambia. Y entonces la novela tiene que ver con eso, con la fundación de un cementerio latinoamericano en Chicago. Yo creo que psicológicamente va a ser como un parteaguas, va a ser como algo que nos lleva a otro terreno. Pues mira, de entrada a mí ya me bloqueaste, ¿no? Porque uno sale de su país y venimos con toda la certeza, con la fe, principalmente el mexicano es de fe, pero jamás, si en nuestro país no pensamos en eso, menos en otro, ¿no? Y a diferencia de culturalmente, lo que menos pensamos es dónde vamos a descansar, ¿no? Claro. Y en un país ajeno menos, ¿no? Entonces esto de Una tumba en Chicago para mí resulta impactante y se dice suavecito, una tumba en Chicago, pero híjole, Claro, creo que hay mucho detrás de eso. El inmigrante cuando sale de eso. Sí, cuando sale de su pueblo, de su país, sale siempre con la idea de volver. Siempre sale con la idea de volver, y como tú decías hace rato, ¿cómo te quedaste acá? Sí, ¿Cómo volviste a este lugar? Quedaste, ¿no? Tu casa, y se va volviendo mi casa. Y yo digo, sí, entonces ya no tengo una casa, tengo 2 casas, ¿verdad? Pero la de allá, la que yo dejé
originalmente sigue pesando mucho dentro de mí. Y a esa casa quiero volver a descansar. Entonces es algo que en la novela se llega a plantear, cómo llegar a aceptar esta segunda casa también. Aceptarla de una manera total, ¿sí? Como inmigrantes y como hijos de inmigrantes también. Y decir, ya, vamos a quedarnos aquí y a seguir y a contribuir como hemos contribuido los puertorriqueños, los colombianos, los mexicanos, los centroamericanos, contribuir y que sea de una manera más total nuestra casa. ¿Sí? Tú mencionas mucho a los hijos de los inmigrantes. Sí. Y ayer alguien me estaba diciendo precisamente una pregunta de esa índole que no la supe contestar, te lo juro que no supe. Espero tú me ayudes con esa parte. Decía, los hijos de inmigrantes, los hijos de mexicanos que nacen aquí, ¿son mexicanos o son estadounidenses? Sí. No sé. Claro, los hijos de mexicanos, o sea, se hacen primero la pregunta, ¿quién soy? Y esa pregunta un jovencito de 13, y 14... te hago la pausa para que a ver si me contestas más. Perdón, porque todo se dio a una imagen que se dio de estos dos personajes del ejército que salieron noticias que fueron con su mamá. Esto. Dicen, bueno, ellos son estadounidenses, la mamá es mexicana, pero ellos son estadounidenses. ¿Qué tienen que cuidar? ¿A Estados Unidos o a México? Sí, porque es una pregunta que tiene varias capas. Sí, tiene capas muchas, y tiene una capa muy profunda, ¿verdad? Porque un jovencito de 14 años ve la bandera de Estados Unidos, la reconoce, la identifica y ve la mexicana. Y ahí él dice, ¿cuál siento más? Me lo sentía, ¿no? Hay quienes pueden sentir más esta más, hay otros que pueden sentir esta otra más. Quiere decir que ese joven se ha preguntado quién soy. Hay jóvenes que tú les preguntas de dónde eres y te dicen soy de Michoacán. Ah, muy bonito Michoacán. Y de inmediato te dicen nunca he estado allá. Nunca he estado en Michoacán. Nunca, pero es muy bonito, sí. Entonces, ¿cómo es que se identifica como michoacano si nunca ha estado allá? Entonces quiere decir que ese joven se ha preguntado de dónde soy también. No solo quién soy, sino de dónde soy. Y entonces está lleno, tiene dos preguntas que tocan el terreno de la filosofía. Y él con sus herramientas intenta responderla. A veces es muy difícil porque tiene que ver con el tema de la identidad. Yo soy de la idea de que todo lo que hacemos acá artísticamente tiene que ver y políticamente con el tema de la identidad. No, y más por... Incluso las pandillas. Sí, o sea, una pandilla tiene su identidad. Tiene muchísima identidad. Sí, claro, la tiene que generar. Y esta pregunta es buena y este tema es bueno. Porque caemos nuevamente a lo que es tu casa. El papá inmigrante vino y adoptó esta casa. Pero sus hijos nacen en esta casa y automáticamente pues ya les pertenece, por darle el nombre así, pues pero le siguen diciendo, no, tú eres de esta casa, de acá de México. ¿Hasta dónde te influimos nosotros como padres para que no encuentren esa identidad? Porque hasta en redes sociales pasa y le dice, lo voy a decir, dice, salen ahí ahorita gente de la autoridad, salen que se les ven los rasgos todavía de las raíces latinas, mexicanas, todo eso, y los mismos comentarios, tú también eres mexicano, tú también eres esto. No, él nació en esta casa. Claro, pero digamos, el joven ha crecido, es como la vida en casa y la vida en la calle, ¿verdad? Tal vez la vida en casa, se habla español, se venera a la Virgen de Guadalupe, hay elementos culturales que vuelven a esa casa culturalmente mexicana. Y cuando el jovencito va muchas veces a la escuela por primera vez, lee los libros de texto, y muchísimas veces él no se identifica con las situaciones que hay descritas en los libros de texto. Pertenecen a un entorno tal vez de suburbios, tal vez de una familia blanca, y él lo lee, pero no se identifica. Se identifica más con esto otro. Entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Que necesitamos un programa para ese tema nada más. Claro, o sea, ¿qué información está recibiendo este niño que recién entró a la escuela? O este joven de high school, ¿qué información está recibiendo? ¿Dónde se siente más querido, más aceptado? Y no es casual que muchos digan,
yo prefiero la bandera mexicana. Tal vez algo pasó, Sí. que se sintió más aceptado ahí, más querido por la gente que se identifica con esa bandera que con esta otra. Entonces, ahí son cuestionamientos que debemos hacer y o que se Sí, deben sí, no, plantear. y son temas que se tienen que manejar muy al filo de la navaja, ¿no? Claro. Mi querido Raúl, en cuestión a la cultura aquí en Chicago, el arte y todo esto, ¿cómo ves tú la participación hispana y del emigrante en esos temas? No, pues va creciendo, va muy bien. Ahora hay un museo mexicano, hay un museo puertorriqueño, los dos son bastante importantes. Hay un festival de cine latinoamericano, a mí me gustaría que hubiera más cine creado por nosotros aquí. Hay un festival de teatro, y esto sin hablar de todas las expresiones culturales, de ballets folclóricos, de conciertos, de tantas cosas que se están haciendo ahí. El teatro es muy pujante, ahora no solamente el teatro en español, el teatro hecho por latinos en inglés. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar la ciudad de Chicago en el momento presente sin todas las contribuciones de las comunidades latinoamericanas que hay, de los latinos? El gobierno de Chicago, el gobernador de Chicago, las autoridades de Chicago, tú desde tu visión, en el activismo y tu visión también como toda la participación que tienes en el arte, ¿apoya este tipo de crecimiento cultural? Sí, yo creo que los alcaldes en general han estado apoyando, tienen pues los comités o las secretarías culturales y apoyan el teatro que se hace, el festival de cine, sí, hay apoyo por parte del gobierno municipal, en específico en este momento del alcalde Brandon Johnson, sí lo hay. ¿Que hace falta más? Pues no sé, ahí habría que ver. Lo que yo veo es que la cultura, digamos, surge desde el momento en que llegó el primer migrante para acá y que llegó con su música, con sus corridos, con sus boleros. ¿Verdad? Ya, ahí hay cultura. Y esa cultura se fue expandiendo, y creo que lo último es el cine, que ahí va poco a poco, pero digamos, teatro, ya hay teatro. Ya hay compañías. Tú mismo has hecho teatro acá en español, entonces hay teatro, hay revistas literarias, yo creo que es el cine, porque es más costoso, tal vez necesitaríamos apoyo económico para desarrollarlo, ¿no? Pero el chiste es aventarnos, mira, entre actos, arte. Pásale, mi querido Agus. ¿Cómo están? Siéntese, mi querido Agus. Maestro, solo vengo a saludarlos. Pase usted, tome usted asiento, mi querido Agus, un poquito que terminamos este programa. Ay, caray, qué salud, qué salud. Que te acerques un poquito para acá. Hágase un poquito más por acá, mi querido Agus. Sí, mire, le están moviendo la cámara, estamos en vivo. Ahorita pasamos con Agus, bueno, terminamos esta parte nada más, porque qué bueno que uno, Agus, ¿hasta dónde el comercio en Chicago apoya, o sientes tú que apoya este tipo de movimientos culturales? Pues primero nada, pues estamos sintiendo el apoyo ahora por parte del chef Agustín, ¿verdad? Bueno, sí, que no es de ahora, es desde tiempo atrás, yo me acuerdo desde que estabas en la Ashland, ¿verdad? Entonces yo creo que es una labor mutua, que los que hacemos trabajo cultural, artístico, debemos ir más con los comerciantes, y que también los comerciantes vean que esto que ayuda. Si hay una compañía o un teatro aquí cerca y se mantiene activo, eso lo contribuye a que la gente venga a cenar acá. Exacto, a autoayudarnos, ¿no? Es mutuo, sí. Viene gente y también de aquí sale gente que va al teatro, ¿verdad? Okay. Mi querido Agus. Qué placer, maestro, saludarlo. Gracias, de verdad, gracias por abrirnos esta puerta. Cuéntanos a nuestro auditorio, ¿qué encuentran aquí en The Mole Village? Ay, caray, bueno, aquí es un banquete de sabores. Especialmente el mole es estilo guerrero, de la ciudad de Mole, Teloloapan, y mucho más que mole naturalmente, enchiladas, fajitas, carnes asadas tan pequeñas,
chiles rellenos, antojitos mexicanos, sopes, Un café bien rico. garnachas, es todo. Sopes, quesadillas, sobre todo, ya lo mencionaste, el café, sabroso, ¿verdad? Mi querido Agus, yo te quería hacer una pregunta, que el auditorio sepa por qué tienen que visitarte. ¿Has participado en concursos con tu mole? Sí, participamos en el Mole de Mayo en varias ocasiones, ganamos 2 veces el primer lugar, 2009 y 2011. Y ahí participamos después como el 15, 16, pero ya bajo este nombre. Cuando ganamos éramos Fogata Village, ahí en el 1820 sur de la Ashland, ahí pegadito a la 18. ¿Qué crees tú que haga falta, tomando también en cuenta, inmiscuyendo que hablamos, creo, Raúl, sobre el arte, que haya también este tipo de eventos, fomentarlos más como estos de gastronomía? ¿Cómo ves tú esos eventos de gastronomía aquí en Chicago? Bueno, ha habido muchos y sigue habiendo. Es excelente, a mí me parece una muy súper idea que ayuda a mejorar el sistema y a darle a conocer a la gente de nuestros sabores, ¿no? Creo que es muy interesante. Pues mi querido Agus, yo de verdad te voy a agradecer infinitamente el apoyo que nos estás brindando para la realización de este programa, no sin antes de decirle a la gente nuevamente que nos visiten. Ya está apareciendo la dirección nuevamente. Recuerden, si dicen venimos de entre arte, actos, les van a dar otra piernita de pollo. Eso. No sé si me permite hacer una pregunta sobre el mole. Sí. O sea, porque el mole, se habla del mole de Oaxaca, del mole de Puebla y el mole de Teloloapan es también del que más se oye por acá. Sí, hay muchos moles, cada región tiene su mole. Con todo respeto a todos los moles de diferentes estados, nuestro no se queda atrás. De Guerrero, Teloloapan, Guerrero, la ciudad del mole, así le dicen. Y bueno, pues tiene su toque picosito, algo dulce, pero no se pasa, ¿verdad? Es muy leve. ¿Incluye chocolate? Incluye chocolate y también algo que he notado en este mole que no irrita el estómago. No quiero criticar a los demás, naturalmente, ¿verdad? Por eso dije con respeto, ¿no? Pero he notado eso, que la gente no se queja de eso y pues mucho menos yo. No, y yo puedo atestiguar que así es, porque a mí me encanta el mole, pero me causa esos problemas que él acaba de decir. Y antier estuvimos por aquí comiendo mole y venía conmigo otra persona que simplemente no come picante, no come nada, y se comió un platote de mole con las piernas de pollo ahí riquísimo, y yo no supe que le hiciera daño, que sintiera molestia, entonces por eso lo vamos a recomendar. Sería bueno en el tema del ámbito está en la cultura gastronómica, porque entra del tema de la cultura, tratar y trabajar también esos temas y hacer algo más profundo con nuestros amigos aquí de Mole Village, para que la gente conozca más la historia del mole, la cultura del mole. Pues mi querido Raúl, perdón, vamos a terminar este programa. Es que se me quema el agua. No, vaya usted, vaya mi querido Raúl. Gracias. Pero no se lleve nuestro micrófono, a ver. Sí. Así se nos han perdido muchos amigos. Sí. Mi querido Raúl, el buen Agus, la gastronomía también es una parte fundamental. Yo soñaba, entre las ideas que tenemos entre arte, actos, es cubrir. Ahorita quiero contar un poquito de entre arte, actos, de qué se trata. Entre actos, se trata de fomentar toda la cultura de aquí de Chicago y, por qué no, de Estados Unidos, que sea una plataforma donde podamos, desde publicar nuestros libros, nuestros escritos, si
nuestros mismos currículums, si estamos buscando alguna obra para actuar, si necesitamos personas que participen en el cine, si queremos promover la gastronomía, si queremos, o sea, en todo el tema cultural, para eso se trata entre actos. Así es que tienen las puertas abiertas, mi querido Raúl, el tiempo que usted decida. Gracias, querido. Pues terminamos este programa, mi querido Raúl, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de The Mole Village. Gracias a nuestro equipo que está detrás de cámaras. Muchas gracias, mi querido Raúl. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Gracias. Gracias.